En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseña a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Buenas tardes, vamos a continuar con nuestro culto de adoración. Número 194 de los Himnarios Cantos Espirituales. 194, comprado con sangre por Cristo. Vamos a cantar. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Número 76, cara a cara. 76. Después de este canto tendremos la primera oración. Vamos a cantar. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo
tras oscuro velo. Hoy lo puedo aquí mirar. Ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro, santificado sea su santo y bendito nombre, mi Señor. Una vez más, inclinamos nuestros rostros con reverencia y humildad delante de usted para darle las gracias porque nos ha permitido, cada uno de los que estamos aquí presentes, estar aquí para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Le rogamos que nos ayude en nuestra vida espiritual, que todo lo que hagamos en esta tarde sea bueno, sea agradable delante de sus ojos, mi Señor. Le suplicamos que no tome en cuenta nuestras debilidades, sabes que tenemos en nuestra carne, y es por eso, mi Señor, que le rogamos, le pedimos, le suplicamos que pase por alto todas esas cosas que vea en nuestro ser. Usted conoce nuestros corazones, cómo nos presentamos delante de usted hoy en su día. Le rogamos que nos escuche, que se agrade de todo lo que le vamos a ofrecer, mi Señor. Especialmente le rogamos por nuestro hermano que nos habrá de exponer su santa y bendita palabra en esta tarde, que le ponga palabras edificables en sus labios para que nos las transmita y podamos así salir edificados de este lugar, porque es la razón, motivo que estamos aquí para agradarle, para hacer las cosas que usted quiere que cada uno de sus hijos llevemos a cabo en este día, que siempre seamos una buena imagen para su pueblo, que siempre hagamos las cosas que usted quiere que hagamos, buenas, limpias, que le ofrezcamos lo mejor de nuestro ser. Usted conoce nuestros corazones, cómo nos presentamos hoy en este su día delante de usted.
Es por eso que le pedimos que se agrade, mi Señor, no nos tome en cuenta a veces nuestras debilidades, en nuestra fe a veces, por la misma enfermedad que tenemos a veces en nuestro cuerpo. Andamos y caminamos pesadamente a veces, pero ese amor que sentamos siempre, que nunca se aparte de nosotros y nunca dejarnos apartarnos de su camino, siempre que caminemos agarrados de la mano, de su mano, para poder caminar y agradarle siempre en nuestra vida espiritual. Le rogamos por nuestras familias, por nuestros hijos, le pedimos también por nuestros hermanos que estén enfermos, que usted los bendiga y bendiga a los médicos que los atienden, que les den las medicinas correctas para su enfermedad que ellos padecen. Y le rogamos, mi Señor, también que bendiga a su iglesia en toda la paz de la tierra. Bendiga a nuestros hermanos que se esfuerzan por trabajar en su obra y que todo lo que hagan nuestros hermanos sea para bien, sea para su obra y que siempre hagan las cosas correctas conforme vienen en su santo libro. Que siempre, mi Señor, busquemos cómo agradar y ser unos buenos cristianos, una buena imagen para su pueblo, que no tengamos nada de qué avergonzarnos en el Señor, que siempre nos presentemos agradables delante de sus ojos, mi Señor, buscar siempre su amor, buscar siempre sus mandamientos y que siempre haya temor delante de nosotros para poderle honrar y glorificar siempre su santo y bendito nombre, porque es por eso que aquí estamos hoy en su día. Le pedimos que reciba nuestra oración, todo lo que le ofrecemos, y bendiga su palabra donde quiera que se predique, especialmente hoy en su día, que es el día en que todo su pueblo se congrega para rendirle cuentas, para alabar y bendecir su santo y bendito nombre, y porque usted está lleno de amor, de misericordia para con nosotros, le suplicamos que reciba nuestra oración y gracias por ese amor que nos tiene y por la paciencia también que tiene para con nosotros. Le rogamos que nos escuche, mi Señor, y una vez más le pedimos que llene de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento en su palabra, nuestro hermano, que hoy nos va a alimentar por medio de su palabra. Y perdone, mi Señor, si en algo lo hemos ofendido o hemos hecho cosas que no son buenas delante de nosotros, ya que todas estas cosas, mi Señor, se las pedimos y se las rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y por él le damos las gracias. Amén. Número 53, hermanos. Perdón, 53. 67. 67. También tenía pensado ese himno, pero no, ese himno todavía está muy alto. Ahorita como andamos con estos calores, pues no va, al agua fría. Himno número 67. Cantan del amor de Cristo. Número 67. Pero tenemos que empezar. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector, cuando estemos en gloria.
en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Él perdona a cristianos de la cruz y camina de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Ven, hermanos, pasen a su casa los niños, por favor. Y los que estamos aquí, bueno, vamos a estar con atención a la palabra de Dios. Va a pasar nuestro hermano Leonardo Martínez para que nos hable del mensaje del Señor. Adelante. Dios los bendiga, mis hermanos. Sé que en estos momentos es un poco difícil, ¿verdad? Porque nos da el mal del jabalí y pues está peligroso eso, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 1. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1. Dice de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así dice la palabra de nuestro Dios. El ser humano, mis hermanos, desde que llega a este mundo, desde que uno es bebé hasta cuando uno parte de esta tierra, tiene la tendencia de buscar. Cuando somos pequeños, cuando somos bebés, buscamos a mamá y papá. Pasan los años y ya cuando estamos en la escuela, buscamos un amigo, buscamos una amiga. Pero siguen pasando los años y seguimos buscando cosas. Ahora buscamos al abuelo, buscamos al tío, a la tía. Pasan los años, mis hermanos, y ahora buscamos incluso cómo vamos a vivir, qué voy a estudiar, quién va a ser la persona que va a estar a mi lado el resto de mi vida. Incluso el ser humano, mis hermanos, busca más allá del espacio. El ser humano quiere encontrar agua en Marte. Incluso dentro del mundo, mis hermanos, el ser humano quiere encontrar qué hay en las profundidades del mar, qué hay entre las placas tectónicas. Pero el ser humano, mis hermanos, olvida buscar lo más importante para el cristiano. Y eso es el llamado de Dios. Y ese será nuestro tema en esta tarde, mis hermanos. El llamado de Dios. Basándonos en Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La carta a los Efesios, mis hermanos. Muchos comentaristas dicen que Efesios, la carta a los Efesios, no saben si habla a una congregación en específico o si habla a todas las congregaciones de la ciudad de Éfeso. Sin embargo, lo que sí estamos seguros es de que esta carta va dirigida hacia los cristianos. Va dirigidos hacia personas como tú y yo. Cuando vemos Efesios capítulo 1, versículo 1, dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Son pertenencia de Cristo, son parte del cuerpo de Cristo. Y los que estamos reunidos hoy en esta tarde, mis hermanos, igualmente somos parte del cuerpo de Cristo.
Pero, ¿qué conlleva el llamado de Dios, mis hermanos? ¿Qué conlleva aquel llamado que nosotros, dice Pablo, hemos respondido? Bueno, conlleva primeramente una oportunidad. El diccionario habla acerca de la frase oportunidad como una circunstancia, momento o medio para realizar o conseguir algo. El llamado de Dios, mis hermanos, es una oportunidad para nosotros, pero ¿por qué es una oportunidad? ¿Por qué fue una oportunidad para mí? ¿Por qué fue una oportunidad para ustedes, mi hermano, mi hermana? Bueno, Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12 nos dice, ¿por qué es una oportunidad para nosotros? Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, quienes los de Éfeso, quienes nosotros también, porque es una carta hacia aquellos que eran gentiles, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Sí, mis hermanos, los gentiles eran llamados incircuncisión por los judíos que eran la circuncisión hecha con mano en la carne, versículo 12. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pongámonos a pensar un momento, mis hermanos. ¿Qué hubiera pasado si nosotros siguiéramos en la misma situación? ¿Qué situación? Bueno, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y lo peor de todo, sin Dios en el mundo. ¿Cómo estaríamos nosotros en estos momentos si no fuéramos partícipes? Ahora estamos cerca de la ciudadanía de Israel espiritual. Ahora somos parte de aquella promesa. Ahora tenemos esperanza. Y lo mejor, mis hermanos, es de que ahora Dios está con nosotros. Pero, mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si no? La pregunta sería, ¿dónde estaríamos? ¿Qué estuviéramos haciendo? ¿O estaríamos vivos todavía? Pero cuando vemos de que el llamado de Dios conlleva una oportunidad, mis hermanos, podemos notar que no es cualquier oportunidad, es una oportunidad especial y debemos de mirarla de esa manera, una oportunidad especial, porque fíjense, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quiénes venía el Señor Jesús? Venía el pueblo de Israel, venía con los judíos, pero por gracia de Dios no le recibieron. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran recibido? ¿Tendríamos cabida? ¿Tendríamos esas oportunidades que ahora sí tenemos en Cristo? Pero por la gracia de Dios, el plan de Dios, mis hermanos, tenía involucrado a los gentiles, a ti y a mí. Por eso es una oportunidad, pero es una oportunidad especial. Y fíjense, en el versículo 11 del capítulo 1 del Evangelio según Juan, dice que no le recibieron, no dice que no le conocieron. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba esperando al Mesías. El pueblo judío sabía que alguien iba a venir y los iba a rescatar, que iba a ser su rey, que iba a ser su príncipe. Erróneamente tenían el concepto terrenal, que iba a ser un ejército como Roma, tal vez como Grecia, tal vez como los Ptolomeos, tal vez como los Seleucos, pero para el concepto de Dios, esta idea de que iba a venir el Mesías era una libertad del pecado. Porque, mis hermanos, Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Y lo más importante en ese momento no era, más allá de quitarle el castigo de Roma, era quitarles el castigo del pecado. Y ese pecado, nosotros, mis hermanos, lo tuvimos en un momento. Pero cuando vinimos a las aguas del bautismo, cuando somos nuevas criaturas, ahora somos parte de esa oportunidad. Y no cualquier oportunidad, mis hermanos. Es una oportunidad especial. Fíjense, vamos a Marcos. El Evangelio según Marcos, mis hermanos, acompáñenme. Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Que nadie se quede sin saber respecto a que el Mesías está dando la oportunidad, a que el Mesías ya vino, a que el Mesías
ya murió. El Mesías ya fue crucificado. ¿Por quién? Por nosotros, por nuestro pecado. Y cuando vemos la gran comisión, mis hermanos, Mateo, cuando vemos aquella gran comisión que se les dada a los discípulos, pero también a nosotros. Pero cuando vemos Mateo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, mis hermanos, tenemos una gran enseñanza. El Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero, ¿por qué estaban trabajados? ¿Por qué estaban cargados? ¿Por qué estaban cansados? Porque, mis hermanos, los fariseos, el pueblo, los líderes de aquel tiempo, en los judíos, estaban poniendo cargas que ni siquiera sus padres podían llevar. Dice Hechos capítulo 15, 10, dice: poniendo un yugo que nuestros padres y nosotros no cumplimos. 2 generaciones no podían cumplir lo que los fariseos, los líderes, estaban poniendo. Leyes humanas, leyes en su raciocinio, y estaban cansados. Y el Señor Jesús entiende eso y les hace esta invitación: aquellos que estén trabajados, aquellos que estén cansados. Habla de un agotamiento interno, cargas pesadas y difíciles de llevar, tradiciones rabínicas que ni siquiera ellos mismos cumplían. 2 generaciones, les dice Pedro, poniendo un yugo que nuestros padres y nosotros no podemos cumplir. El pueblo estaba cansado, que por más que trataba de cumplir con la ley, no podían. El Señor Jesús entiende eso y dice en el versículo 23, llevad mi yugo. Cuando habla acerca de su yugo, habla acerca del Señor Jesucristo, de su enseñanza, de su palabra, de sus mandatos. Dice, y aprended de mí. Se relaciona con la palabra discípulo. Aquel que es discípulo de Cristo se debe de comportar, debe de enseñar y debe de predicar como ¿quién? Como su maestro, como el Señor Jesucristo. Y luego dice, porque mi yugo es fácil, el yugo del Señor es adecuado, se amolda, y ligera mi carga. La ley de Jesús era simple y fácil de seguir. Sin embargo, mis hermanos, muchas veces esta oportunidad especial la hacemos una carga difícil. Pero como lo veíamos en la mañana, cuando todo lo hacemos con amor, para Dios, para mis hermanos, ¿acaso se nos hace difícil? ¿Se nos hace complicado? El Señor Jesús, mis hermanos, estaba brindando una oportunidad para que seamos sus discípulos. En el día de hoy, mis hermanos, hay muchas religiones, hay muchas sectas, muchas ideas, pero nosotros, hermanos, hemos aceptado la verdad. ¿Cuántas veces no decimos con orgullo que estamos en la verdad? Porque, mis hermanos, la iglesia de Cristo pertenece a una oportunidad especial. Y veámoslo como eso, mis hermanos. Una oportunidad que sí, muchos predican, mis hermanos, pero no todos la aceptan. Sin embargo, tú y yo hemos aceptado aquel llamado de Dios que conlleva una oportunidad. Pero, ¿qué más conlleva, mis hermanos, el llamado de Dios? Bueno, el llamado de Dios conlleva una segunda cosa. No solamente una oportunidad especial, sino que también conlleva una responsabilidad. Acompáñenme en el Evangelio, capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose les llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Hay que entender algo, mis hermanos. Cuando a uno se le predica y uno acepta esa oportunidad, debemos entender algo. No solamente aceptamos los privilegios. ¿Cuántas bendiciones tenemos en Dios? No solamente tenemos bendiciones espirituales, sino que incluso tenemos bendiciones materiales. Y mis hermanos, son muchas, son demasiadas. Pero no solamente debemos de aceptar los privilegios, no solamente debemos de aceptar las bendiciones, las oportunidades, sino que también debemos de aceptar las responsabilidades que tenemos como el pueblo de Dios. Dice, mis hermanos,
que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Y en un futuro ese señor vino y pidió no lo que había regalado, pidió lo que era suyo y aún más. Cuando venga el Señor Jesucristo y nos pide y nosotros tengamos que dar cuentas, ¿qué le vamos a dar? ¿O vamos a esconder esas responsabilidades que Él nos dio? Cuando eres parte del reino de Dios, automáticamente tenemos una responsabilidad, hermanos. Marcos 16:15 nuevamente, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nuestra responsabilidad debe de ser una responsabilidad efectiva. Como seres humanos, mis hermanos, tenemos el sentido de lo moral. Normas buenas que ayudan a dirigir. Ayudamos, apoyamos, aconsejamos, estimulamos, consolamos. Pero no olvidemos nuestra primera responsabilidad. Ir y predicar el evangelio. Y todos tenemos oportunidad de hacerlo, mis hermanos. El problema es de que la gran comisión la hacemos la gran omisión. Que en vez de hablar acerca de las bendiciones que tenemos por parte de Dios, nos quedamos callados. Que sí, muchas veces decimos que estamos en la verdad, pero no predicamos la verdad. Cada vez que tenemos una oportunidad en el trabajo de hablarle a nuestros compañeros acerca de todo lo que Dios puede hacer con nosotros, y nos quedamos callados. De las veces que podemos platicar a nuestros compañeros en la escuela de cómo Dios nos ha amado, nos ha demostrado y tenemos una esperanza, pero nos gana la vergüenza. Cómo incluso en la familia podemos hablarle de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida al transformarnos, pero se van a empezar a burlar. Pero van a empezar a decir esto, ya no nos van a invitar a las cenas, ya no nos van a invitar a los convivios. Pero olvidamos, mis hermanos, que nosotros tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad, mis hermanos, se tiene que llevar a cabo. Cuando leemos Mateo, mis hermanos, nuevamente el Evangelio de Mateo, pero el capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Vemos aquí, mis hermanos, dos responsabilidades que el cristiano tiene. Primero, ser la sal de la tierra. Otra es ser la luz del mundo. La sal, mis hermanos, cuando hablamos acerca de la sal, podemos encontrar diferentes beneficios que tiene, diferentes usos. Pero en aquel tiempo, primero, mis hermanos, prevenía la descomposición del mundo. Prevenía la descomposición de la carne. En nuestro aspecto, en nuestra aplicación es, nosotros estamos evitando la corrupción del mundo. Nosotros no dejamos que el mundo se empiece a contaminar del pecado. Nosotros estamos haciendo ese efecto que tiene la sal. Y no nos vayamos muy lejos, no hablemos del mundo, hablemos de nuestra familia, hablemos de sus hijos, hablemos de papá y mamá, hablemos de abuelo o de abuela, hablemos de tía o de tío. Muchas veces, mis hermanos, y yo puedo comprender cuando papá y mamá dejan a los niños a cargo del abuelo o de la abuela o del tío y del tía o de la tía. El problema es, mis hermanos, es ¿qué le está enseñando abuela? ¿Qué le está enseñando abuela? ¿Qué le está enseñando tío? ¿Qué le está enseñando tía? A tus hijos. ¿Le están enseñando a ser la sal del mundo? ¿O le están enseñando a que se comporten conforme al mundo? Hay otra cosa que hace la sal, mis hermanos. Produce sed. Tú como cristiano estás produciendo la sed allá afuera en el mundo. Una sed por Cristo. Producimos esa necesidad de seguir a Jesús. Y es que muchas veces, mis hermanos, no sé si te has dado cuenta que en tu trabajo de repente alguien se acerca y te pide un consejo. ¿Por qué? Porque sabe que eres cristiano. Se acerca a alguien y te pregunta, ¿tú vas a la iglesia? ¿Y qué contestas? Esa es la pregunta.
Sí, yo voy a la iglesia y te vas. O te piden un consejo y pues fíjate que dice aquel psicólogo, o fíjate que dice aquel coach esto. Cuando puedes aconsejar con la escritura, mis hermanos. Cuando en vez de decir aquella persona, aquel doctor, aquel médico, Pablo dice esto, el Señor Jesús dice esto, y de alguna manera creas esa necesidad de esa persona de saber más, porque como tú te guías por la escritura, tú te guías por la inspiración de Dios y te guías de una manera correcta, y sí, a pesar de que tienes problemas, a pesar de que tienes dificultades, demuestras de que más allá de los problemas, más allá de las dificultades, está la palabra de Dios primeramente. Y esa persona quiere saber por qué. ¿Por qué a pesar de los problemas pareciera que tu vida es feliz? ¿Por qué a pesar de las enfermedades no te preocupas por qué va a pasar mañana? ¿Por qué a pesar de que los salarios están bajos no te afanas con las cosas de la vida? Pero tú le hablas acerca de un doctor. Tú le hablas acerca de un artículo que encontraste en una revista. Y te olvidas de hablar de Dios. Te olvidas de crear esa necesidad de sed hacia Jesús de las demás personas, mis hermanos. Hay otra cosa que hace la sal. No solamente previene la descomposición, no solamente produce sed. La sal, mis hermanos, da sabor, sí. La sal le da ese toque a la comida que la hace especial, esa esencia que hace que te guste, que quieras más. Nosotros debemos de ser así. Nosotros debemos de darle sabor a la vida de las personas que están allá, personas que están cansadas, personas que tienen depresión, personas que tienen ansiedad, personas que ya están hartas, mis hermanos, personas que no le hayan sentido a la vida. Y nosotros debemos de llevarle ese sentido a su vida. Y su vida, mis hermanos, darle sentido a su vida es a través de la Escritura, es a través de la palabra de Dios. Pero nuevamente, le recomendamos un doctor. Sí, no lo voy a negar, mis hermanos. Es bueno ir a un psicólogo, es bueno ir con el doctor porque debemos de reconocer nuestras limitaciones. Yo no le voy a poder quitar la ansiedad, la depresión, no. Pero cuando le enseñas el Evangelio, su vida se va moldando más a la de Cristo. Su vida se va quitando los afanes de la vida. Y esa ansiedad, ¿por qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en unos minutos? Mi corazón empieza a palpitar y empieza a recordar de que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, echa toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros, mis hermanos, debemos de ser la sal. Fíjate, Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros, ¿quiénes? ¿Los de Corinto, los de Galacia? No, ¿de quiénes, mis hermanos? Los de Tesalónica. Ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Por qué predicaban? ¿Por qué hablaban? ¿Por qué? Porque tenían fe. Pero fíjate, dice la lectura, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando nosotros aceptamos la responsabilidad que tenemos como cristianos, automáticamente hablaremos de la fe hacia nuestro Dios. Pero solamente, mis hermanos, si aceptamos esa responsabilidad, una responsabilidad efectiva que conlleva el llamado de Dios. Y vamos a entender algo, mis hermanos. El llamado de Dios a nosotros no se nos obligó. ¿O a cuántos de aquí se les obligó, mis hermanos, ser cristianos? A nadie. Fue algo que nació de nosotros. Nuestra necesidad de tener comunión nuevamente con el Padre. Pero, mis hermanos, cuando hablamos acerca del llamado de Dios, conlleva, mis hermanos, una oportunidad, conlleva una responsabilidad, pero hay una tercera cosa que conlleva el llamado de Dios, conlleva una fidelidad. Acompáñenme a la carta a los Corintios, capítulo 4, mis hermanos, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 4, mis hermanos. Vamos a darle lectura desde el versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y cuando hablamos acerca de los administradores, no solamente hablamos en el aspecto del varón, sino incluso de la mujer.
de todos los cristianos. Todos tenemos, mis hermanos, que tener una fidelidad. Sí, mis hermanos. Pablo empieza hablando en diferentes cartas, Corintios, Romanos, Gálatas, los de Tesalonicenses, los Colosenses, los de Éfeso. Primero, muchas veces Pablo se identifica como un siervo de Jesucristo, se identifica como un soldado, se identifica como un apóstol, pero también se identifica como un administrador de la gracia de Dios. Y nosotros también entramos en ese aspecto. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios y es por eso que nosotros debemos de ser fieles. El llamado de Dios, mis hermanos, conlleva fidelidad, pero una fidelidad que se debe de notar. Y esa fidelidad se nota en mi comportamiento, en mi hablar, en lo que pienso. Sí, hay cosas que mis hermanos ven, hay cosas que ellos pueden notar. Tal vez ustedes no saben lo que hay en mi pensamiento ahorita. Yo no sé qué hay en su pensamiento ahorita. Sin embargo, mis hermanos, lo que más les debe de importar es que Dios sí sabe qué hay en su pensamiento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, hablábamos la vez pasada, cuando le dice a la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras. Habla acerca de la palabra ergón en griego. Sentimiento, acción y actitud. ¿Con qué sentimiento lo hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Y por qué lo hago? Y dice el Señor, yo conozco tus obras. Y el Señor no solamente se limita a la iglesia en Éfeso, y no solamente a las 7 iglesias, porque a todas les dice, yo conozco tus obras, sino que esto abarca a todos los cristianos, mis hermanos. Fíjate, primero de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos administradores. No solamente tomes el título a la ligera, sino date cuenta que es una responsabilidad muy importante ser administrador, mis hermanos, de la gracia de Dios. Tenemos un gran ejemplo acerca de la fidelidad y lo podemos encontrar en Filipenses 2:22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿De quién está hablando, mis hermanos? De Timoteo. Timoteo era un joven que demostraba su fidelidad a Dios. Pablo, mis hermanos, lo que quería hacer cuando escribe Filipenses era consolar a los de Filipos. Ellos estaban preocupados por Pablo. Y lo que hace Pablo es mandar a Timoteo. Preguntémonos, pongámonos en un momento, mis hermanos. Si nuestro hermano Mario quisiera consolar a alguna congregación, la pregunta sería, ¿el hermano me mandaría a mí para poder consolar a aquella congregación? ¿Mandaría a nuestro hermano Ricardo? ¿Mandaría a nuestro hermano Toniel? ¿Mandaría a mi hermano Irán? ¿A quién enviaría? ¿Nos enviaría? Cuando Pablo habla acerca de que ya conocéis los méritos de él, es porque había una relación íntima entre los de Filipo y Pablo. Pero también era tan íntima esa relación que Pablo no mandó a cualquiera. Pablo no mandó de todas las personas que estaban ahí con él. La persona que se le vino a la mente primeramente fue Timoteo, porque mostraba una fidelidad. Mis hermanos, ¿quién nos recibiría a Timoteo? Timoteo, aquel que era hijo amado en la fe, hijo amado en el evangelio, hijo amado por las obras que hacía, hijo amado por la importancia, por ese sentimiento que tenía, el mismo sentir que tenía Pablo hacia los de Filipos, Timoteo también lo sentía. Esa es una fidelidad que se puede notar. En esta tarde, mis hermanos, en esta tarde hemos visto el tema, el llamado de Dios. ¿Qué conlleva el llamado de Dios? Bueno, hemos dicho que conlleva una oportunidad y no es cualquier oportunidad, mis hermanos. Es una oportunidad especial y es una oportunidad que nosotros hemos aceptado. Conlleva también una responsabilidad. Sí, mis hermanos, no puedo aceptar solamente las bendiciones y las responsabilidades no. ¿Qué responsabilidad tenemos? Primeramente, predicar el evangelio, en donde sea, con quien sea y como sea. Pero el llamado de Dios también lleva fidelidad. Sí, lleva una oportunidad, lleva una responsabilidad, pero también pide que seamos fieles, fieles a ese llamado, que nos comportemos conforme a aquel llamado que hemos
que hemos aceptado. No se nos obligó, nosotros lo aceptamos, mis hermanos, pero eso conlleva el llamado de Dios. Pensemos en esto, mis hermanos, en esta semana. ¿Cómo puedo demostrar que fui llamado por Dios? ¿Cómo puedo demostrar que es una oportunidad? ¿Cómo puedo demostrar que estoy aceptando la responsabilidad? ¿Y cómo puedo demostrar que soy fiel a ese llamado? Que Dios los bendiga, mis hermanos. Número 29, hermanos. Número 29. Ya venimos cual hermanos a la cena del Señor. Congreguémonos cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufrió el Señor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos. Ya hemos cantado himnos a nuestro Dios. Acabamos de recibir el labio de nuestro hermano las Sagradas Escrituras. También tenemos la bendición de poder participar de la Cena del Señor. De un amor tan grande, hablaba en la mañana de nuestro hermano, un amor tan grande de nuestro Dios, que un día viendo en la condición que estábamos muertos prácticamente en pecado, decide mandar a su Hijo a rescatarnos del pecado en el que estábamos. El pago no era fácil, había que soportar muchas cosas, pero como decía, por amor a cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros vino a pisar en tierra, sus pies cansados. Por amor a nosotros vino a soportar insultos, por amor vino a soportar golpes. Dice la Biblia que su cara no había aparecido en ella, ni hermosura ni vamos a ver. Iba a soportar aquellos latigazos que le daban en su espalda. Era un amor tan grande de poder haber mandado un solo ángel a, decía una persona, a hacerlos como huevos retorcidos. Sin embargo, él, como dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero. Por amor cargó aquella cruz, por amor a nosotros. Por amor puso una mano, lo clavaron. Puso otra mano y puso sus pies, pero por un amor tan grande que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Un amor que, ese amor, si somos fieles, si sigamos adelante, ese amor nos va a llevar al cielo. Cuando ya nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, dice aquellas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice, habiendo hecho, expiró. La deuda que tú y yo teníamos con el pecado quedó
saldada. Ya no debieron nada con el pecado. Lo que no podíamos hacer tú y yo lo hizo nuestro Señor Jesucristo, soportar todo, y eso sabiendo que como seres humanos somos muy dados a regresar lo que nos hacen, a no soportar un saludo. Entonces, lo que no podíamos hacer lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pagó la deuda. Lo que sí podemos hacer es ser agradecidos con aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Valoremos esto, mis hermanos, no dejemos que nada nos quite el momento de comunión que tenemos con nuestro Dios, ni ese ruido que se oye. Estamos bien atentos, mis hermanos. Entonces, aquí en 1 Corintios 11:23 nos da dos elementos, el pan sin levadura y el jugo de uva. El pan sin levadura es en memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue maltratado, azotado, y el jugo de uva es en memoria de la sangre derramada gota a gota antes de ir en la cruz y en la misma cruz. Y ahí cuando le canjaron aquella lanza, su costado salió sangre y agua. Estemos atentos, mis hermanos, y valoremos aquel que pagó la deuda que teníamos sin pagar. Voy a pedir a mi hermano que haga la oración por el pan sin levadura. Oremos. Padre nuestro, eterno Creador, gracias Padre Santo por las bendiciones. En estos momentos, eterno Padre, nos dirigimos hacia usted, pidiendo, eterno Padre, que usted bendiga ese pan sin levadura por el cual, eterno Padre, sus hijos recordarán y recordamos, eterno Padre, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos la bendición de este pan y la bendición de los hijos, pues en el nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Amén. Voy a pedir a mi hermano que haga la oración por el jugo de uva. Oremos. Padre nuestro, nuevamente nos dirigimos hacia usted. En esta ocasión, eterno Padre, pidiendo la bendición del jugo de uva, en el cual, eterno Padre, con él recordamos la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en aquella dura cruz y la vertió, eterno Padre, para el perdón de nuestros pecados. Le pedimos la bendición de este jugo y la bendición de sus hijos, pues en el nombre de Cristo Jesús le pedimos todo esto. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos, por el orden y el respeto que se le ha tenido a este mandamiento. También tenemos la bendición de poder participar de la ofrenda, de regresar un poquito que
de tanta bendición que nuestro Dios nos da. Lo dice ahí en 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nuestro Dios es tan hermoso que esa bendición que nosotros ponemos en las charolas, esa bendición sirve para que siga la obra en este lugar, para los mismos gastos que se requieren. Recordando que nuestro Dios ama al dador alegre, y decía por ahí un hermano, nosotros administramos lo que nuestro Dios nos da. Si nosotros diéramos como nuestro Dios nos da, ¿cuánto daríamos? Que vamos a estar atentos, mis hermanos, y seamos agradecidos con las bendiciones que nos da nuestro Dios. Vamos a preparar de ahí de los corarios, el número 101, Isaías 43, 1 al 3. Isaías 43, 1 al 3. Vamos a orar. Bendito sea, Padre Dios, que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te agradecemos el amor que nos tiene, la paciencia que nos tiene, la bendición que nos da de ser sus hijos. Y gracias porque en esta semana usted nos ayudó a salir adelante. Gracias por las bendiciones que nos dio y también gracias por lo que no nos dio. Gracias por todo lo que nos da, aún sin merecerlo. Rogamos, Padre Santo, bendiga a mis hermanos que habrán de participar de este mandamiento, que los ayude en sus fuertes de ingreso, que los ayude a salir adelante. Bendiga a nuestros hermanos que administran la ofrenda, que siempre sea conforme a su voluntad. Le agradecemos todo y se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. No temas, yo te redimí y te puse el nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador, mío eres. Hermano, te hago la oración. Si estamos listos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos primeramente por la oportunidad que nos diste el día de hoy de poder congregarnos como hermanos para aprender un poco más de tu palabra. También te agradecemos por todas las bendiciones que nos das día con día, sabiendo que todo lo que tenemos no es gracias a nosotros, sino gracias a ti. Bendice al hermano que nos trajo hoy tu palabra. Síguelo cuidando y ayudándolo para que pueda seguir aprendiendo más. También te pedimos por los planes que tenemos como congregación, al igual que todos los planes que tenga cada uno de los hermanos representados en esta congregación. También te agradecemos que siempre nos cuides de todo mal. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, una vez más agradecemos a Dios. Hemos llegado a feliz término en este día, hermanos, esperando y confiando que hayamos hecho la voluntad de nuestro Dios.